Bienvenidos a El Archivero. Hoy abrimos nuestros archivos para explorar una de las regiones más enigmáticas de América del Norte, la vasta y antigua cordillera de los Apalaches, extendiéndose por casi 3.200 kilómetros desde Canadá hasta Alabama. En los Estados Unidos, este territorio inmenso es más que solo una formación geográfica. Durante más de un siglo, sus densos bosques y picos aislados han sido la cuna de relatos que erizan la piel, desde luces inexplicables hasta encuentros con criaturas legendarias. Si te fascinan los misterios que desafían la lógica e historias que se pierden en la niebla del tiempo, estás en el lugar correcto. No olvides suscribirte aquí a El Archivero y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Y claro, si te gusta lo que vas a escuchar, deja tu me gusta para ayudarnos a traer más archivos como este. Nuestro viaje nos llevará por algunas de estas narrativas. Y la pregunta que flota en el aire es, ¿serían ecos de verdades ocultas o apenas el susurro persistente de leyendas ancestrales? Únete a nosotros en esta investigación y al final saca tus propias conclusiones. Nuestra primera parada nos lleva a Point Pleasant, Virginia Occidental, un lugar que muchos consideran el epicentro de estos misterios apalaches. Es aquí donde surge la figura sombría del hombre polilla, o Mothman, como se le conoció internacionalmente. Todo comenzó, o al menos los registros más notorios, el 12 de noviembre de 1966. Cerca de la comunidad de Clendenin, un grupo de 1905 sepultureros en pleno trabajo avistó algo insólito. Una figura oscura, del tamaño de un hombre, moviéndose con agilidad entre los árboles, saltando de rama en rama, hasta alzar el vuelo y desaparecer en el horizonte. Apenas 3 días después, el 15 de noviembre, la narrativa adquiere tintes más aterradores. 2 jóvenes parejas relataron a la policía un encuentro con una criatura humanoide dotada de ojos rojos incandescentes, parada al borde de la carretera, cerca de la infame Área TNT, lugar de una antigua fábrica de municiones de la Segunda Guerra Mundial. La describieron como un ser esbelto, de más de 2 metros de altura e imponentes alas blancas, con una envergadura que superaba los 3 metros. ¿Su reacción? Acelerar al máximo posible, como cualquiera haría. Pero el pavor no terminó ahí. La criatura los persiguió, acompañando al coche que alcanzaba más de 120 kilómetros hasta los límites de Point Pleasant, emitiendo sonidos estridentes y espantosos durante todo el trayecto. La ola de avistamientos continuó. Pocos días después, en Salem, el constructor Newell Partridge fue despertado por un sonido extraño proveniente del exterior. Al investigar con una linterna, se topó con 2 enormes ojos rojos reflejando la luz. Retrocedió aterrado. A la mañana siguiente, la amarga constatación: su pastor alemán, Bandit, había desaparecido, y el miedo de que la criatura se lo hubiera llevado era palpable. Con la divulgación de los casos por el periódico local, surgieron más relatos. Virginia Occidental parecía estar bajo la mirada de una entidad alada. Pero, como era de esperar, no todos estaban convencidos de la existencia de este críptido, término usado para criaturas cuya existencia se sugiere, pero carece de comprobación científica. El biólogo Robert L. Smith, de la Universidad de Virginia Occidental, intentó ofrecer una explicación racional. Los avistamientos podrían ser de una grulla canadiense, ave que puede alcanzar la altura de un hombre y posee una coloración rojiza alrededor de los ojos, posiblemente desviada de su ruta migratoria. La leyenda del Mothman, sin embargo, tomaría un rumbo aún más sombrío.
El 15 de diciembre de 1967, el Silver Bridge, un puente colgante que cruzaba el río Ohio, se derrumbó en plena hora punta, cobrándose trágicamente 46 vidas. 2 víctimas jamás fueron encontradas. Aunque la lógica apunta a un mal mantenimiento y sobrecarga como causas, muchos vincularon la tragedia a los avistamientos del Mothman, que supuestamente habría sido visto sobre el puente momentos antes. Una foto controvertida, presuntamente tomada antes del colapso, circularía, alegando mostrar a la criatura. A partir de ahí, el Mothman pasó a ser visto como un heraldo de desastres, y esta fama siniestra trascendió fronteras. Entre 1966 y 1967 hubo más de 100 informes en EEU, pero avistamientos similares fueron reportados antes del desastre nuclear de Chernóbil en 1986, en Moscú en 1999, antes de un atentado donde lo llamaban hombre mariposa, en Nueva York durante el 11 de septiembre, en México en 2009, antes de la pandemia de H1N1, y en Japón antes de la tragedia nuclear de Fukushima en 2011. En 2006, un hombre llamado Wawale relató un ataque en Wisconsin. Él y su hijo habrían sido confrontados por una criatura de boca inmensa, ojos como faros de coche, alas pegadas al cuerpo y pelo marrón grisáceo. Un grito ensordecedor los afectó profundamente, y días después, el cadáver de un ciervo, devorado, fue encontrado en el lugar. En el año 2009, el fotógrafo Lamont Greer, mientras registraba un puente en Sacramento, California, avistó al supuesto Mothman en la cima de un pilar. Antes de que pudiera fotografiarlo, la criatura saltó y alzó el vuelo. Chicago también entró en el mapa de los avistamientos. Entre 2011 y 2017, al menos 55 personas afirmaron haber visto al hombre polilla. Uno de los relatos más curiosos ocurrió durante un eclipse solar en 2017, cuando un observador anónimo oyó un grito agudo y vio una figura enorme, parecida a un murciélago gigante con miembros humanoides, sobrevolando los muelles. En 2016, de vuelta a Point Pleasant, un conductor fotografió algo saltando entre los árboles en la State Route 2. Una de las imágenes reveló una criatura alada con las alas abiertas. El hombre, recién llegado a la ciudad y desconocedor de Myeongdong, la leyenda, se asustó aún más con su descubrimiento. La ciudad de Point Pleasant abrazó su leyenda, erigiendo incluso una estatua. Pero las preguntas persisten. ¿Qué es el hombre polilla? ¿Un ser de otra dimensión? ¿Una entidad sobrenatural? ¿Quizás un ángel o un vigilante bíblico? ¿Un aviso de tragedias venideras? ¿O, como insisten los escépticos, un producto de la histeria colectiva? El misterio, como siempre, nos llena de interrogantes. Dejando el cielo y volviendo a los densos bosques, encontramos otra leyenda persistente de los Apalaches, el Sasquatch, más conocido en los Estados Unidos como Bigfoot o Pie Grande. Culturas indígenas de América del Norte hablan desde hace siglos de una criatura imponente y peluda, medio simio, medio humana, con alturas que varían de 2,4 a 3,6 metros, cubierta por pelo oscuro. El nombre Pie Grande ganó fama en 1958, en el condado de Humboldt, California. El operador de excavadora Jerry Crew encontró un conjunto de huellas enormes en el bosque nacional Six Rivers. Al compartirlo con colegas, descubrió que otros también habían visto rastros similares. La noticia llegó al periódico local, y los medios, creativamente, apodaron a la criatura, y el nombre cuajó. Aunque el noroeste del Pacífico es el epicentro de los avistamientos en EEU, los Apalaches también registran sus encuentros, desde las Adirondacks en Nueva York hasta las montañas Blue Ridge en Georgia. Quizás el Pie Grande,
Al igual que muchos de nosotros, busque solo la paz y el sosiego del bosque, huyendo del ruido humano. Un caso notorio ocurrió en 2009, en el Bosque Nacional de Apalachicola, Florida. Dustin Tede, un cazador inicialmente escéptico, tuvo un encuentro que cambió su percepción. Armado, avistó entre los árboles una criatura con hocico y orejas móviles que, según él, recordaba al legendario hombre lobo. La experiencia lo llevó a unirse a amigos y formar un grupo de investigación dedicado al Bigfoot. Instalaron cámaras por el Parque Nacional con la esperanza de probar su existencia. Tede incluso publicó un libro, La verdadera historia, Encontré al pie grande. ¿Y tú, archivista, crees que seres así puedan coexistir con nosotros en pleno siglo XXII? Nuestro archivo final nos lleva a un fenómeno etéreo, las luces de Brown Mountain, o Montaña Marrón, en Carolina del Norte. Al caer la noche, esferas luminosas surgen en el horizonte entre los árboles, para luego desvanecerse. ¿Qué serían estas apariciones? Relatos esporádicos de estas luces, similares a estrellas, existen desde hace décadas. Algunas se mueven lentamente, otras son rápidas como fuegos artificiales, en tonos de azul, rojo, naranja o blanco. Son ampliamente conocidas, apropiadamente, como las luces de la Montaña Marrón. El primer registro es controvertido. Algunos citan el diario del ingeniero alemán John William Gerard de Bram en 1771. Otros apuntan a principios de 1900. El Dr. Jonathan Young, curador de los archivos de la Appalachian State University, menciona relatos de comunidades indígenas que datarían del siglo XII. Sea como fuere, el revuelo fue tanto a principios del siglo XX que el gobierno estadounidense se involucró para investigar. La conclusión oficial de la investigación de 1922, las luces de la Montaña Marrón no eran más que luces lejanas de trenes. Los escépticos apoyan esta idea, argumentando que los relatos anteriores a la electrificación de la zona serían invenciones para desacreditar la teoría del tren. Cuestionan también si de Bram realmente estuvo en Carolina del Norte. Lo intrigante es la consistencia y la naturaleza continua de los avistamientos. Hay gente que afirma verlas hasta hoy. Don Catton, astrónomo y astrofísico de la Appalachian State University, colecciona información sobre las luces desde 1981. Su interés se intensificó cuando un alumno de su curso de astronomía afirmó haber visto y filmado el fenómeno. A partir de ahí, Catton y su alumno iniciaron visitas frecuentes a la montaña. Para Catton, un escéptico por naturaleza, todo lo que involucra lo paranormal necesita ser explicado. Aún recibiendo innumerables correos de testigos, él y su equipo, que creció con más alumnos, instalaron cámaras en diversos puntos. Durante casi 5 años grabaron todas las noches, sin éxito, hasta que una noche el video capturó algo. En primer plano, la montaña, más adelante, las luces de la ciudad, y sobre ellas surgió un orbe. Catton estudió el video durante horas. No era un faro, pues no había ninguno en la región. Una estrella tendría que ser una explosión para tener esas dimensiones visibles, lo que no encajaba. ¿Un meteoro? No se quedaría quieto ni dejaría de tener un rastro. El hecho es que el orbe brillaba intensamente y luego se apagaba, permaneciendo fijo e intermitente durante unos 20 minutos, hasta desaparecer por completo. Hay otro caso que eleva el misterio de las luces de Brown Mountain a un nivel cósmico. La historia de Ralph Lyell, que se convirtió en un ícono local. En los años 60, los avistamientos de ovnis estaban en auge en Casos como la abducción de Betty y Barney Hill y el objeto llameante de Kecksburg acaparaban los titulares. Pero una historia particularmente extraña pasó casi desapercibida.
Alguien habría sido abducido por las luces de Brown Mountain y regresado con una prueba, un cuerpo alienígena momificado. Ralph Lael era un vendedor de muebles en Hickory, Carolina del Norte. En 1961 oyó hablar de las luces y decidió investigar. Tras varias expediciones, presenció los orbes luminosos, al igual que otros antes que él. Según Lael, el orbe tenía de 3 a 4 metros de diámetro, con un centro marrón, no sólido, parecido a un escarabajo pelotero de pie, suspendido en el centro de la bola luminosa, con manos o antenas saliendo de cada lado. A diferencia de otros relatos de avistamientos lejanos, Lael sintió su cuerpo siendo escaneado cuando el orbe flotó cerca de él. En lugar de huir, se sintió impelido a seguir la luz. La persiguió hasta una cueva en la base de Brown Mountain. Una roca se deslizó como una puerta, permitiendo el paso de la luz. Lael entró antes de que se cerrara, encontrándose en túneles cristalinos esculpidos con precisión. A lo lejos, una lucecita lo guió a una cámara enorme. Una voz proveniente del orbe le dijo: «No temas, no hay peligro aquí». Le ofrecieron un asiento, y la voz se presentó como una forma de vida gaseosa del planeta Venus. Compartió un secreto: los humanos no evolucionaron en la Tierra, sino que vinieron de Faetón, un planeta destruido por un accidente que involucró la división del electrón. La voz alertó que la humanidad se acercaba a cometer el mismo error y dependía de Lael advertirles. Si fallaba, los venusinos destruirían a la humanidad por el bien del planeta. A Lael se le instruyó que se marchara, pero si guardaba secreto sobre la entrada de la cueva, podría regresar para más revelaciones. Semanas después, manteniendo el silencio, regresó. Como recompensa, fue invitado a visitar Venus en una de las naves guardadas en la montaña. Él aceptó. Relató haber sido bien recibido y haber tenido contacto cercano con una mujer venusina. Fue nuevamente instruido para difundir el mensaje sobre los peligros de la división del electrón. Al ser conducido de vuelta por las cuevas, encontró el cuerpo momificado de una pequeña criatura humanoide, con cabeza grande y brazos largos. El orbe le permitió llevárselo como prueba. Ralph Lael guardó el cuerpo en su tienda y comenzó a escribir un libro. Sus relatos y la momia atrajeron atención, incluso del gobierno. Agentes de la CIA comenzaron a visitarlo y a abordar a investigadores interesados. Alan Greenfield, un famoso ufólogo de la época, fue contactado por un hombre de traje antes de encontrarse con Lael, quien le advirtió que el tendero era un fabricante ilegal de bebidas y no era de fiar. Otros agentes, vestidos de negro, difamaban a Lael y difundían que la momia era falsa. El 30 de junio de 1978, Ralph Lael murió a los 69 años. Su tienda fue demolida, su historia casi olvidada, y el cuerpo alienígena desapareció. Hasta hoy, el paradero de la momia es un misterio. Los Apalaches guardan secretos profundos, desde el hombre polilla hasta el pie grande, pasando por las enigmáticas luces de la montaña marrón y la increíble historia de Ralph Lael. ¿Qué sucede realmente en estos parajes? ¿Serían portales a lo desconocido, manifestaciones de lo inexplicable o elaborados tapices de folclore e imaginación? El archivero ha presentado los hechos tal como se cuentan. Ahora, la conclusión es tuya. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que se esconde en las sombras de los Apalaches? ¿Y cuál de estos misterios te intrigó más? Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a El Archivero y activar la campanita para futuras investigaciones. Agradecemos tu compañía en este viaje y hasta la próxima.